Ya lloramos por Gi-hun y Hyun-woo, puteamos al detective y pensamos todas las formas en las que 222 podría haber pasado el juego de saltar la soga. Pero ahora, tras analizar por completo la tercera temporada, toca responder una pregunta que todos se están haciendo. ¿Cómo continuarán los juegos del calamar? ¿Qué será lo próximo que veremos de esta franquicia? ¿Volverán el líder y su hermano inútil? Todo eso y mucho más lo veremos en este video, porque el día de hoy analizaremos lo que pasará en el futuro de los juegos del calamar. Lo primero que quiero analizar es si vale la pena o no seguir con la historia de los juegos del calamar, si vale la pena seguir estirando el chicle, al punto de que ya se convirtiera en una franquicia a lo Rápido y Furioso, que poco tienen que ver con lo que fueron en un inicio. El caso con los juegos del calamar es que en realidad ya terminó, la historia se acabó, lo que vimos durante 3 temporadas se murió, literalmente, y si bien a mí mucho no me convenció el final, si no miren el título que le puse al análisis, pienso que fue algo digno, un cierre que no cierra todos los cabos sueltos, pero que nos deja en claro que nunca podrán ser cerrados, venga quien venga. Los juegos del calamar nunca terminarán mientras haya gente dispuesta a pagarlos. Es por eso que no importa cuántos Gi-hun existan, los juegos seguirán siendo jugados. Sabiendo esto, volvemos a preguntarnos, ¿vale la pena seguir sacando series? Seguro que si te gusta el lore y los juegos estarás contento con los 30 spin-off que se vienen, no importa quién lo dirija o escriba, diversión sin fin. Pero por otro lado, si te interesa la historia y el mensaje, estás un poco más jodido. El creador ya contó todo lo que quería contar. Los humanos no somos caballos, dijo Gi-hun, y se mató. Entonces, ya no será lo mismo sin importar quién esté detrás. Pero si el creador ya no quiere seguir, si no tiene nada más que contar, ¿cómo se justifican todas las historias que se vienen? La plata, pibe. La plata justifica todo. Con esto dicho, y dejando en claro que los juegos del calamar seguirán hasta 2035 como mínimo, ahora por fin toca analizar qué productos valen la pena y cuáles esperemos nunca salgan al aire. Y para eso vamos a usar esta imagen, que supongo saben cómo funciona. Si va para este camino es una buena idea y puede ser muy interesante. Ahora, si va para este otro camino, mejor detonar Netflix antes de que empiece la producción. Ahora sí, empecemos con esta wea de una vez. Los juegos del calamar, Estados Unidos. Y pibe, ¿no te vas a mover? El problema con los juegos del calamar Estados Unidos es que no es una mala idea, pero tampoco es una buena idea, no es nada. Lo mismo que ya vimos pero versión occidental, para que los yankees no lloren cada vez que ven un capítulo de la serie. Porque sí, ya hace mucho tiempo que se sabe que los estadounidenses hacen remakes de todo, porque no les gusta ver actores que no sean gringos, y mucho menos escuchar un idioma diferente al poderosísimo inglés hamburguesero. Entonces, la idea en sí no está mal, pero no entiendo qué de diferente puede tener a la versión coreana. El ganador será dueño de 20 McDonald's y 10 KFCs. Para colmo, esta versión seguro está cargada de niggas siendo los buenísimos, de butos siendo tipazos y de blancos actuando como el mismísimo diablo en persona, que adoran a Trump y detestan cualquier cosa que no sea el KKK. Y sí, sé que David Fincher está detrás, pero no siento que vaya a tener la misma libertad que suele tener en sus obras, ya que esta vez trabaja para Netflix. Aunque él es el único motivo por el cual esta idea no es un desastre total. Quizás Fincher pueda tener más control del que yo creo que tendrá y logre hacer una versión que supera los juegos del calamar original. Hablando de la historia que puede tener esta versión, sinceramente no se me pasa nada por la cabeza que sea distinto a lo que ya vimos. Un tipo o una mujer que al inicio es buena persona, pero que con el paso de los juegos se transforma y vence a todos. Quizás el gran giro es que muere al final, porque a quien supuestamente venció no había muerto y le da matarile, pero en realidad The Squid Game USA no espero nada especial, una precuela sobre el líder. Sí señores, esta idea es genuinamente buena, pero con ciertas excepciones, porque el pasado del líder medio que ya lo conocemos, es el hermano del detective, y llegado un momento, decidió participar en los juegos del calamar, ganándolos con la ayuda de Oh Il-nam, el viejito gracioso, el cual luego le ofreció ser su mano derecha dentro de los juegos. Pero a pesar de saber todo esto, todavía quedan muchas preguntas sobre el marido de Gi-hun. ¿Por qué entró en los juegos en primer lugar? ¿Por qué el viejito lo ayudó? ¿Qué juegos jugó? ¿Y por qué
decidió convertirse en el líder de los juegos? Todas estas preguntas necesitan de una respuesta, pero quizás hacerlo en una serie sería demasiado excesivo, sobre todo porque ya sabemos lo más importante, cómo ganó el juego. Es por eso que creo que si hiciesen una película enfocándose al 100% en el líder, sin contar historias secundarias, sería la mejor opción, algo que resuelva las preguntas que quedan detrás de tan misterioso personaje, porque a diferencia de otros, el líder es una persona que llama demasiado la atención, y conocer su pasado sería épico. Una precuela sobre Don Cachetadas. Pésima, pero pesimísima idea, porque a diferencia del frontman, este tipo es un simple chalán. No sé, siento que conocer el pasado de este tipo es el equivalente a conocer el pasado de la soldado número 11, que sí, fue interesante y una buena subtrama, pero jamás le dedicaría una película o serie a eso. O sea, sí, el Don Cachetadas estaba loco, pero como cualquier asiático después de largas jornadas laborales, no creo que haya nada que contar sobre este personaje. Es un pobre gil laburante, siempre y cuando no inventen un nuevo lore, porque ahora para darle más peso, quizás digan que en realidad era el nieto de Oh-Il-Nam y que se mató porque no soportaba ver cómo Gi-hun había pasado los juegos, aunque todos sabemos que eso no fue lo que pasó. Quizás más interesante que conocer el pasado de Don Cachetadas es conocer cómo hay que hacer para entrar en la chamba del calamar, algo así como una miniserie de 5 capítulos donde cada uno esté dedicado a un personaje, un reclutador, un círculo, un cuadrado y un triángulo, varias historias con distintas personas, pero enfocarse solamente en este tipo no lo veo como una buena idea. Los Juegos del Calamar Mundial. Ok, sé que suena raro después de escuchar lo que dije sobre los Juegos del Calamar Estados Unidos, pero hay una gran diferencia entre ambas ideas. Hacer unos Juegos del Calamar a nivel mundial sería muy interesante. Imagínense que haya 1, 2 o hasta 3 jugadores por cada país del mundo, y que por ser una experiencia única, en vez de 6 juegos, hubiesen 10. Los 10 juegos que todo el planeta sabe jugar. Las escondidas, la mancha, la papa caliente, luz roja, luz verde, por supuesto, saltar la soga, tirar de la soga, la rayuela, quemados, una carrera de sacos y el juego de la silla, entre muchísimas más opciones que existen. O quizás pueden hacer un juego por cada continente. Entonces solo aquellos que se adapten lo suficientemente rápido podrían sobrevivir. Para estos Juegos del Calamar Mundial hay muchísimas opciones, porque además el premio sería 1000 veces mayor a lo habitual. Una competencia de este nivel merece una compensación de tipo Champions, no es la Liga Argentina. Tiene que ser un premio lo suficientemente jugoso para que nadie quiera irse del juego hasta el final. También podría ser que sea el primer juego de calamar con varios ganadores, quizás un representante de cada continente, o que el premio se lo dividan entre 10. Sea como fuera, esta idea, si se maneja bien, puede ser una fiesta de juegos sangrientos que fascinen a todos los espectadores. Los Juegos del Calamar 1988. Quizás en estos momentos se están preguntando, ¿por qué hacer unos Juegos del Calamar en 1988? Simple, ese fue el año donde se crearon los juegos, y creo que todos queremos saber cómo fue que se originó esta idea, quiénes fueron los primeros jugadores, quién ganó y qué hizo con el dinero, por qué Oh-Il-Nam decidió que esto debía hacerse año tras año, cómo encontró a gente tan loca como él para que colaboren en los juegos. Ver la primera versión de los Juegos del Calamar sería algo increíble, una versión retro de lo que ya conocemos, y que, por ejemplo, en luz roja, luz verde, una mujer fuera la muñeca en vez del robot. Sí, suena un poco cursiado, pero así eran las cosas antes, como los disfraces que usaron para el piloto de los Bachardigans. Pero no nos vayamos de tema, conocer el pasado y creación de los Juegos del Calamar es algo fundamental para terminar de cerrar todo el rompecabezas. Al viejito lo conocimos muy poco tiempo en su faceta de viejo garca millonario, por eso verlo de joven, ver cómo armó todo y cómo quizás pasó de ser una persona normal al cínico demente que vimos al final de los Juegos del Calamar 1, sería un gran aporte a su personaje, para darle más profundidad de la que ya tiene. Y en el caso de que prefiriesen enfocar la serie 100% al juego, lo más interesante sería ver cómo son las pruebas de un Juego del Calamar que estaba en pañales, cómo los jugadores más inteligentes encontrasen fallos en la Matrix que explotar para lograr llegar lo más lejos posible, y también si en la primera edición hubo uno o varios ganadores de este juego. Los Juegos del Calamar 4.
Sin dudas, la peor de todas las opciones. ¿Por qué hacer un juego del calamar temporada 4? ¿No fue suficiente con 3 temporadas? Gi-hun ya está muerto, ya déjenlo ir. El detective se supone que ahora se hará cargo de la bebé, y los demás que quedan con vida dudo que les interese vengarse o saber qué fue lo que pasó con Gi-hun. Entonces, ¿por qué forzar una 4ª temporada en la que el detective dijese algo como: no me importa este bebé, voy a ir en tu búsqueda, hermano? Flaco, ya tuviste esa oportunidad y claramente ser detective no es tu chamba. Entonces, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué estirar esta historia hasta el infinito? ¿Qué se supone que debe pasar? ¿Acaso la bebé de 222 va a entrar en los juegos junto con el detective, el amigo crack, el hermano que Gi-hun iba a cuidar y número 11 con su hija? ¿Acaso la hija de Gi-hun va a buscar al líder para unirse a los soldados? ¡Ya basta, Freezer! Basta, loco, ya se terminó la historia de Gi-hun y todos sus cercanos. Sí, quizás el detective pueda aparecer en una escena post créditos, pero centrar toda una temporada en él sería un delito de guerra, así que espero que jamás se le pase por la cabeza hacer esto. Saquen todos los spin-off que quieran, pero no arruinen la serie original. El juego del calamar, Brasil, España, India, China, Francia, Perú, Indonesia y podría seguir así hasta mañana. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Por qué hacer un Squid Game USA es buena idea y los demás países no? Porque primero, dije que era una idea meh. Y segundo, porque ya para este punto, la repetición sería inhumana. ¿Hace falta crear tantas versiones de esta serie? ¿Hace falta seguir exprimiendo una muy buena idea? Me parece que ya basta. Una vez terminados los Juegos del Calamar Estados Unidos, lo mejor sería dejar descansar la franquicia por un largo tiempo. Que se añeje como el buen vino. Y cuando no se les caiga una idea dentro de 7, 8 o 9 años, sacar otros Juegos del Calamar. Pero si después de Estados Unidos, Netflix empieza a sacar un Juego del Calamar por cada país, lamentablemente tengo que decirles que la serie se volvió gaga. ¿Por qué querríamos ver cómo unos indios comen comida podrida para ver quién tiene el mejor estómago? O a unos españoles cogiendo entre juego y juego, porque eso es lo único que hacen en las series de Netflix. Si llegamos a ese punto, lo mejor sería dejar morir a esta idea y recordarla por lo que fue. Pero de esta manera llegamos al final del video. Y repasando las opciones, la verdad es que hay más buenos caminos que malos, así que espero que los productores sepan elegir buenos proyectos para que el juego del calamar siga manteniendo la calidad que lo destaca. Pero antes de irme a ver un nuevo juego, le agradezco a los vaqueros del canal. Sin ustedes no podría seguir con esta carrera. ¿Qué estás esperando para volverte un vaquero? Vos también. Y de paso, quería agradecerle a Val por este increíble fanart que me hizo en Twitter. Pero ahora puedes ir a ver mi análisis de los Juegos del Calamar 3, una serie con un final bastante raro. Pizza mozzarella, pizza mozzarella, relare, lare, 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 lare. Pizza mozzarella, relare, lare, 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 lare.